Análisis de mercado para la internacionalización de la empresa La Marmalade. El país elegido para el análisis es Italia. Con la siguiente información analizaremos la posibilidad para que la empresa La Marmalade, dedicada a la elaboración y comercialización de jaleas y mermeladas, pueda internacionalizarse y poder exportar su producto hacia el mercado italiano. El primer indicador que analizaremos es la distancia geográfica y cultural. Este lo he calificado con 6, ya que si bien es cierto es un factor importante y hay una distancia grande, debemos tener en cuenta que es un mercado al que ya exportamos con otros productos. Ahora bien, la distancia geográfica que Italia tiene con El Salvador es de 9.931 kilómetros. Esta es la distancia más corta de línea recta entre Italia y El Salvador. La diferencia horaria es de 8 horas. Su lengua común es el italiano, pero el idioma para los negocios utilizan mucho el inglés. Culturalmente tienen una fama de ser muy amables, son personas de mucha elegancia. Los ejecutivos no son personas muy puntuales y su saludo es un apretón de manos. No hay mucha diferencia con nuestra cultura para tener en cuenta en una negociación. El tamaño de mercado lo he calificado con 8, ya que su mercado es bastante complejo. Italia, siendo el 10º importador más representativo en el mundo en el comercio de las mercancías, tiene una población de más de 60 millones de habitantes, donde su densidad poblacional es de 205 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, se resalta que la mayoría de sus consumidores con poder adquisitivo que conforman el mercado italiano son personas con edades fluctuantes entre 25 a 69 años. Italia presenta las características propias de una economía desarrollada con un mercado complejo y bien organizado. Es importante mencionar que hay una creciente conciencia en la salud sobre el peligro en el exceso del consumo de azúcar, por lo que esto provoca un importante incremento en las ventas de productos naturales. Como mencionaba anteriormente, ya contamos con presencia en el mercado italiano, aunque no con jaleas y mermeladas. Los productos más representativos en las exportaciones de El Salvador hacia Italia son los derivados de la preparación de carnes, pescados, crustáceos y moluscos, con una representación del 52% en las exportaciones, y el café, té, hierbas y especias con una representación del 23% de las exportaciones en los últimos 5 años. La intensidad competitiva la he calificado con 9 por la gran cantidad de competidores que existen. Italia tiene muchos proveedores de mermelada local, lo que significaría que hay mucha competitividad. Sin embargo, algunas de las mermeladas con frutas exóticas no les es posible producirlas sin que se suba el coste del producto, por lo que importarlas y distribuirlas sería un gran negocio. Además de los productores locales, también tienen muchos proveedores de mermelada en Europa, ya que hay mucha demanda de mermelada y principalmente las mermeladas a base de frutas naturales, donde Estados Unidos, Francia, Brasil y Australia son los principales comercializadores de mermelada. El Salvador, por ser un país tropical, existe más variedad de frutas exóticas para crear nuevos productos con un valor agregado que pueden ser atractivos al mercado italiano. Las barreras de entrada las he calificado con 6, ya que en las barreras arancelarias Italia es miembro de la Unión Europea y por lo tanto todo tipo de relación económica se lleva a cabo dentro de la propia Unión y con los países que tengan acuerdo comercial con la Unión Europea. Por lo tanto, no existen barreras más complejas que obstaculicen el comercio. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica otorga beneficios arancelarios y propicia oportunidades de acceso preferente para las exportaciones de El Salvador, por lo que la Marmalade obtendría beneficios en aranceles. Sin embargo, están también las barreras no arancelarias. Los países miembros de la Unión Europea aplican medidas no arancelarias que se concentran en los sectores más frágiles, como el sector agrícola, el textil y el siderúrgico. Estos son más vulnerables a la competencia externa y los productos que se exporten a Italia, de igual manera, a la Unión Europea deben cumplir con los requisitos de etiquetado para garantizar la protección de los consumidores.
Estos requisitos tienen como objetivo asegurar un elevado nivel de protección de salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, proporcionándoles toda la información necesaria que necesiten sobre el producto. El riesgo país lo he calificado con 5. Para asegurar si es factible la inversión de la Mermelade en el mercado italiano, es necesario analizar los distintos factores económicos que nos van a dar una idea del nivel de vida de la población. Entre ellos tenemos el crecimiento económico. El crecimiento económico lo podemos ver a través de su PIB. El Producto Interno Bruto de Italia en el año 2019 creció un 0.3% respecto al 2018. La cifra del PIB fue de 1.787.66 millones de euros, con una deuda pública de 134.8% del PIB. Con respecto a la inflación, se ha mantenido en intereses históricamente bajos, aunque en los últimos meses ha aumentado significativamente como consecuencia de la evolución de sus componentes más volátiles. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Italia en el 2019 fue de 29.61 euros, por lo que se encuentra en el puesto 29 de los 196 países del ranking de PIB per cápita. Otro indicador importante es el Índice de Desarrollo Humano, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes. Este indicador nos muestra que los italianos tienen una buena calidad de vida. La clasificación de riesgo es también un indicador importante. Las diferentes agencias calificadoras coinciden en calificarlo con triple-B, que significaría que aunque su economía es buena, puede experimentar algunas debilidades. Un cambio en el entorno empresarial o político puede llegar a afectar el comportamiento de pago de las empresas. Las opciones de distribución física las he calificado con 5, ya que a pesar que la mayor parte de sus zonas son elevadas, tiene una estructura vial que cuenta con uno de los sistemas de transporte más desarrollados de Europa, con 487.700 kilómetros de autopistas y una excelente red de carreteras, todas ellas pavimentadas que favorecen el transporte interno de mercancías. Tiene una red de ferrocarriles, la red ferroviaria abarca 18.611 kilómetros, de los cuales 12.662 kilómetros están electrificados. Posee 2 líneas de tren de alta velocidad. Este transporte de carga en ferrocarriles es manejado por el Estado. Para la movilización marítima de mercancías, Italia cuenta con alrededor de 2.400 kilómetros de vías fluviales navegables usadas para el tráfico comercial y una moderna infraestructura portuaria compuesta por alrededor de 311 puertos entre principales y auxiliares. El puerto de Génova es el más grande del país, manejando alrededor de 1.847.000 TEUs en el 2012. Este puerto posee importantes canales de distribución por carretera y vía férrea, lo que le permite un transporte ágil y efectivo a los destinos finales de la mercancía. Los costos de operación en el país los he calificado con 8, ya que para evaluar la exportación al mercado italiano es importante prever los incrementos al precio de los productos, pues estos se verán afectados por los gastos que incurrirán para ser exportados. Por lo tanto, es necesario analizar los diferentes factores en los costos de operación que elevarán tales costos. Para ellos mencionamos algunos que son necesarios para el plan de exportación del producto, como el costo de investigación de mercado, los costos para la adaptación del producto, ya que si el cliente necesita que se adapte al mercado local, habrá que incurrir en esos costos, los costos de la logística y transporte, los costos de documentación, los costos de empaque y embalaje, ya que la exportación requerirá que vayan más protegidos, los costos de publicidad y los costos de promoción. La accesibilidad a canales de distribución lo he calificado con 7. Es importante ver los canales de distribución para poder exportar a Italia.
Su moderno desarrollo del sector ha estado condicionado por las características demográficas y geográficas y por motivos socioeconómicos y políticos. El 70% del territorio italiano está ocupado por colinas y montañas, como lo mencionábamos en el indicador de la distribución física. Con una población de 60 millones de habitantes, esta estructura territorial y administrativa ha desarrollado un sistema de distribución al por menor de gran importancia, es decir, se distribuye por tiendas familiares, pequeños negocios o ventas ambulantes. Para poder incursionar en el mercado italiano, se debe hacer negocios con los distribuidores mayoristas. Esto requerirá contar con un distribuidor o un agente regional, donde el factor precio será determinante para concretar las ofertas. Concluyendo, podemos decir que el mercado italiano es bastante complejo y demandante. Sí existe oportunidad de internacionalización, sobre todo por la demanda que existe del producto. Para lograrlo, la empresa debe invertir en productos orgánicos con un valor agregado para satisfacer la demanda en Italia, ya que aunque es bastante complejo, el lograr entrar a su mercado se compensaría con las ventas que generaría. Uno de los beneficios que concede el acuerdo comercial es propiciar oportunidades de acceso preferente para las exportaciones de El Salvador, facilitando el acceso de nuestros productos y eliminando las barreras a las exportaciones, por lo que la Mermelade puede aprovechar el acceso a ese mercado. Para el país de Italia, este ha sido el análisis encontrado y calificado en la tabla de herramienta país. Gracias. Buen día, licenciada Jessica. Mi nombre es Maritza de López y voy a seguir con la evaluación que se realizó para el país de España. Antes de ir directamente al cuadro de herramienta país, sí me gustaría comentar un poco sobre las generalidades del país de España. Como sabemos, España forma parte de los 27 países que conforman la Unión Europea y ellos se adhirieron a la Unión en enero de 1986, luego de firmar el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea en junio de 1985. España vende sobre todo a países como Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, los Países Bajos, Bélgica, Marruecos y China, por mencionar algunos. Y compra a su socio Alemania, Francia, China, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Turquía y Marruecos. De todos esos países, los únicos con los que España tiene un saldo positivo, donde vende más de lo que compra, en ese orden sería Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y Marruecos. Con diferencia de China, que es el país con quien España tiene un saldo negativo mayor, le sigue Alemania, Nigeria, Países Bajos, India, Brasil, Arabia Saudí, Vietnam, Turquía y la República Checa. Entrando ya en nuestro cuadro de herramienta país para las ponderaciones que se realizaron para el país investigado, en este caso España, pues pude tener acceso a la información que brinda en línea la base de datos de comercio exterior de la Cámara de Comercio de España para poder obtener los datos de las exportaciones y las importaciones que ha realizado este país para el tipo de producto que nosotros hemos elegido, que es la mermelada. Entonces tengo los movimientos de las operaciones de comercio exterior que se han realizado para este producto, y dentro de los primeros 15 países pues podemos tener para el caso de las exportaciones, por mencionar los más principales: Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Suecia, Italia, Países Bajos, Estados Unidos. Y hasta el número 50 nos encontramos El Salvador como uno de los destinos de las exportaciones de este producto, ya que, como más adelante vamos a poder ver, apreciar con mejores datos, este país es uno de los productores más grandes de mermelada que hay en Europa.
Entonces nuestro país no se puede quedar atrás en la compra de este producto y aparece en el puesto 50. Acercándonos un poco al producto que elegimos para esta evaluación, que es la mermelada, pues en ese sector la alimentación y las bebidas para España son el tercer sector económico con mayores ventas, que significan el 16.1% de las exportaciones, principalmente para frutas, hortalizas y legumbres. Las compran sobre todo los franceses, los alemanes y los italianos. España tiene el mayor de los saldos positivos en ese sector económico. Pasándonos del lado de las importaciones, pues las empresas que pudieron venderle a España durante el periodo de 2019 para el producto de mermeladas, pues tenemos a Francia como el principal vendedor de España, con 18.5 millones de euros y 2.305 operaciones en ese año. Le sigue Italia con 11.7 millones de euros, con unas operaciones de 1.026. Turquía le sigue como el tercer vendedor de España con 8.1 millones de euros, con 106 operaciones. Alemania es también su proveedor de mermeladas con 7 millones de euros y 990 operaciones en el año. Le sigue Bélgica con 3.3 millones, 782 operaciones. Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Portugal, y ya en esto ya empezamos a ver en el siguiente productos, países de continente americano. Tenemos a México, que le vendió en 2019 con 1.3 millones, con 34 operaciones. Luego Polonia, Suecia, Australia, Brasil, y me encontré con esta sorpresa que Costa Rica ya le vende mermelada a España y ha tenido 17 operaciones en el 2019 con 306.409 euros en compra, que lo calificó como un 9 en la intensidad competitiva para el país, porque en realidad este país es un productor de España. Eso está dividido en varias regiones donde se especializan por sabores, por productos nuevos y por llegarle más cada vez al consumidor actual, que está requiriendo pues productos un poco más saludables. Entonces, en ese sentido, España en comparación de El Salvador, pues es muy competitivo en esa área y es un poco, bueno, no un poco, es muy difícil que El Salvador pueda llegar a igualarlos tal vez no en calidad, en sabor y en innovación, pero sí en tiempo de experiencia para poder producir, porque me encontré con la información de que, bueno, nuestro país nunca le ha exportado este tipo de producto a España. Me imagino que ha de estar en evaluación, porque es un proceso para poderle vender a un país de la Unión Europea un poco largo. Esta publicación del ISEX es que en el empleo para 2018 la población activa con más de 16 años es del 58.7, y de esto un total de mujeres activas de la población total son el 53.1. La población se ocupa en diferentes sectores: en agricultura, industria, construcción y servicios, siendo el más alto el rubro de servicios, y le sigue la industria. El servicio está ponderado con un 75.5% de la población por esos sectores, la industria con 14%, le sigue la construcción con 6.3% y la agricultura con 4.2%. Para poder entender un poco mejor sobre el riesgo país de España,
Me apoyé de la publicación que hace la ISEX de España sobre el perfil económico que publicó para 2019. El ISEX es de España y de la parte de lo que es las exportaciones y las inversiones. Entonces, en ello me apoyé sobre los indicadores económicos que publicaron en ese año, tomando en cuenta los datos de 2018. Dentro del perfil de país que se publicaba, podemos tener los datos para 2018, que el PIB corriente en millones de euros fue de 1.208.248. Entonces la calificación está dada de 5 porque si bien España es una de las economías que ha mostrado después de las crisis económicas por las que han pasado y las recesiones eh, de la última década, ha logrado recuperarse, pero es bien voluble. Entonces, a mi forma de ver, esa es la ponderación que España se merece, perdón, dentro de este indicador. Dentro de las barreras no arancelarias, como en todos los países, pues por ser un producto para consumo humano se requiere de un registro sanitario en el país de destino. Este registro se realiza con las entidades oficiales en España. El registro debe realizarse ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a los que el Ministerio de Salud se presenta localmente. Por ejemplo, podemos mencionar el certificado de libre venta del país de origen, que contiene toda la información del producto y las presentaciones de cómo se va a comercializar, las etiquetas que cumplan con los requisitos de marcado para alimentos y los certificados de análisis de producto, y por supuesto las muestras que deben enviarse para poderle realizar el respectivo análisis en los laboratorios autorizados por las entidades gubernamentales. Las barreras no son exclusivas del importador. El exportador también debe cumplir procedimientos en su país de origen, permisos y adecuar el producto, el envase y el etiquetado, lo que suele ser una inversión muy fuerte que cubrir si se quiere llegar a la meta de internacionalizar el producto. Y algunas entidades con las que se debe estar registrado el producto por parte del exportador, pues podemos mencionar el CIEX, el BCR, el MAG y el Ministerio de Salud. El tercer indicador a evaluar dentro de la herramienta país es el de barreras de entrada, que lo ponderamos en general en grupo con un 15%. En esta ocasión pues está evaluada con 3, porque en realidad no hay muchas barreras. Con lo del acuerdo comercial con la Unión Europea se vinieron a bajar, a reducir, perdón, bastante lo que son esas barreras, ya que para este producto normalmente el porcentaje que se paga de aranceles es del 15%. El siguiente indicador a evaluar dentro de la herramienta país es el nivel de costo de operación en el país. Bueno, yo creo que y fue uno de los indicadores más difíciles de poder ponderar y definir la información, porque en la situación en la que nos encontramos, pues es bien difícil poder prever una variación dentro de los costos, gastos del producto. En el caso del producto que elegimos, en el caso de la mermelada, pues no solamente la producción de la fruta y su procesamiento, sino que también se depende de la producción de los envases, de las etiquetas, del empaque primario, del secundario, el embalaje, todo eso pues que no están operando actualmente. Entonces sería un poco difícil prever y registrar pues esos cambios. Las importaciones en España se han visto reducidas, y eso puede verse en los informes de los diferentes noticias y de las entidades oficiales.
Los diferentes puertos comerciales han tenido sus reportes que dar y en el caso de España pues tiene bastantes puertos comerciales importantes como, y aunque es un poco difícil, pero no se necesita pues ser genio para saber que los costos a futuro pues se van a traducir en incrementos porque aunque el precio del petróleo haya registrado su mayor caída de las últimas décadas y esté más barato, pues al levantarse la cuarentena y todas las empresas van a operar de manera normal, la economía volverá a fluir en todos los sentidos, pues, y la demanda por materia prima, por insumos, por productos terminados, eh, se va a elevar, los espacios en los vuelos de carga se van a incrementar, los fletes de los contenedores en todos sus tamaños va a ser alta y eso pues sabemos que al incrementarse la demanda pues el precio aumenta. Eso significa que el costo de todo va a aumentar, por lo que se puede decir que se mantendrán, o sea, no se puede decir que los costos se van a mantener igual de cuando se manejaban antes de la pandemia. Los precios van a ser un poco diferentes, van a tener variaciones significativas y eso va a ser un cambio que se va a ir dando de forma gradual, eh, lento, aunque los expertos digan que no es una crisis económica de la que cuesta recuperarse, pero sí esto viene a ser un fenómeno natural de donde la recuperación debería pues ser más rápida para las economías. Por lo tanto, en estos momentos sería un poco difícil prever incrementos así exactos que sufrirán las exportaciones de alimentos para El Salvador hacia España, pero sí se conoce pues que, como se lo acabo de comentar, pues al haber más demanda, pues obviamente el precio va a aumentar y es lo que va a pasar cuando ya todo se vuelva a la normalidad. Entonces, la ponderación para este indicador se le quedó a 7, pues porque eh, de un momento a otro el comercio va a volver a la normalidad y aunque los costos se incrementen, pues tiene que haber un momento en que ya se va a volver pues a los costos y a los tiempos que se venían manejando anteriormente. El siguiente indicador a evaluar es la distancia geográfica y la cultura del país. Dentro de la distancia geográfica que nosotros tenemos pues, con España, sabemos que España está al otro lado del mundo y que tenemos eh, 8 horas de diferencia. Ellos están 8 horas adelante de nosotros y eso facilita, aunque son 8 horas, pues facilita un poco lo que es la comunicación, porque eh, nosotros podemos estar en comunicación con nuestros clientes, en el caso de ser exportadores, podemos estar en comunicación con ellos por la mañana, por ejemplo, y hasta aproximadamente las 2 de la tarde, en la que se puede comunicar y hacer coordinaciones para el envío de mercadería. Y dentro de la cultura, eh, pues hay un aspecto muy destacado en España y es que ellos durante la última década han sido muy fieles a sus productores. Ellos promocionan bastante la compra local, poder hacer crecer a sus empresas. Así que en ese sentido, en nuestra herramienta país, pues la distancia geográfica y la cultura viene a ser muy fuerte dentro de los aspectos que se evalúan porque es un poco difícil, hay bastante barrera del consumidor para poder comprar un producto que venga fuera del país. El Salvador no estaría exento a esa resistencia de parte del consumidor español para poder consumir nuestros productos. Entonces por eso está calificado como un 7 con un 10% de peso relativo. Pasamos a los últimos dos indicadores de nuestra herramienta país, que sería las opciones de distribución física
y la accesibilidad de canales de distribución, ambos con el peso relativo del 10% y en esta vez están calificados para España con 7. Y vamos a pasar con la información del por qué. Las empresas, sobre todo de tamaño pequeño y mediano, que se introducen por primera vez en ese mercado suelen utilizar mucho los servicios de agentes o distribuidores. Eh, en el caso de los agentes, pues son personas físicas que de manera, o físicas o jurídicas que de manera continuada y estable se dedican a intermediar en operaciones de comercio internacional y por cuenta de otros, en este caso fabricantes, mayoristas, distribuidores o detallistas, recibiendo a cambio una remuneración, pero sin asumir el riesgo de las operaciones en las que participan. En el campo de comercio exterior, los poderes que representa un agente comercial son muy limitados. La palabra del agente no vincula al fabricante más allá de lo que establezcan las condiciones generales de venta fijadas por el exportador, en este caso El Salvador. Salvo excepciones en que los agentes no tienen capacidad legal para negociar precios y condiciones de entrega, adaptaciones del producto o derechos de propiedad industrial, y es importante que en el contrato entre la empresa y el agente sea muy claro en ese sentido. La siguiente opción es para un distribuidor que sea con un buen servicio de postventa y que esté familiarizado con las necesidades de los clientes de las zonas en una opción habitual. La mayor parte de los distribuidores suelen tener un alcance regional, en el caso de España. Por lo tanto, no solamente nos pudiera servir el distribuidor para poder vender la mermelada en el caso de las principales ciudades de España, sino que también nos pudiera apoyar porque tienen la infraestructura necesaria para poder hacer llegar más allá el producto. Así que en ese sentido, pues te quedan calificados cada uno de estos indicadores con 7, lo que viene a ser la suma de los 8 indicadores que se nos pidió evaluar, con un total de 53 y una evaluación ponderada de 6.65 sobre 10. Así que ese sería lo último eh, que tengo que presentar. Como conclusión y experiencia de esta investigación puedo decir que eh, se requiere bastante investigación dentro de las entidades correctas que puedan proveer esta información. Es una información bastante extensa, está en varios lugares, pero España tiene esas entidades para poder presentar toda esta información. Está dispersa, sí, pero la tiene publicada y sí es un poco difícil poderlo recopilar y sintetizar y poderlo explicar, pero la verdad que España tiene, tiene unas entidades gubernamentales que brindan la información sobre el comercio exterior, los estudios, los análisis que se hacen, hasta para hacer los perfiles de país, pues tratan de hacerlo de forma continua para que la empresa que esté buscando información para poder venderle a España pueda tener información más actualizada y más relevante. Con el acuerdo con la Unión Europea, pues dentro de las negociaciones fue que Centroamérica pudiera poder actualizar su sistema de aduanas. Es algo que ha costado dentro de todo este tiempo, pero es algo que se ha venido cumpliendo. Todos los cambios cuestan, pero ha sido para optimizar procedimientos y ha sido para que cada vez más eh, pequeñas, medianas, microempresas puedan pues llegar con estos productos que quieren generar una diferencia en
el cliente, en el país de destino, aunque en este caso pues no, no, no es que lo quisiéramos ver de forma negativa, porque dentro de esta investigación se ha tratado de ver la mejor forma de poder ingresar a este país, pero es bien difícil siendo España eh, uno de los productores más grandes de mermelada de la Unión Europea, pues se torna un poco difícil. Eh, en el caso bueno, no registramos exportaciones hacia la Unión Europea de este producto, sin embargo se tiene la oportunidad de poder incursionar. Es importante para los exportadores salvadoreños que ya ingresaron con otros productos a esta región y que puedan valorar la posibilidad de poder expandir sus opciones para ese mercado, para ese país. Buscan los consumidores españoles cada vez productos con ingredientes más exóticos, con nuevos sabores, nuevas combinaciones. Pues en el caso de nosotros pues puede ser algo potencial, pero en el caso de España, que es un país productor y exportador grande, pues viene siendo para nosotros como El Salvador más quizás un competidor con más ventajas que nuestro propio país. Y esa ha sido mi presentación, agradezco su atención y pues siguen mis compañeros con sus evaluaciones y ponderaciones de los demás países. Francia. Indicador número 1. Distancia geográfica y cultural. Calificación de 8. ¿Por qué se ha calificado con 8? Esto es debido a que todo el país tiene muy buena conectividad con sus ciudades y también la ventaja de ser fronterizo con muchos países. Esto le aporta un valor muy grande al comercio, ya que dichos países como Alemania, Suiza, Italia lo utilizan como vía de acceso de muchas mercancías, y también España. Con respecto a su cultura, los franceses son muy aplicados y formales con los negocios. Son muy ordenados. Esto lo ha llevado a ser el país o a tener muy buena aceptación a nivel mundial y comercial. Indicador número 2. Tamaño del mercado. Una calificación también de 8. Se calificó con 8 ya que Francia es uno de los países de mayor exportaciones e importaciones del mundo. Indicador número 3. Intensidad competitiva. Su calificación es de 8, debido a que los países cuentan con muy buena tecnología a nivel mundial, que es aplicada a todos sus productos posicionados con una alta calidad en sus procesos. Francia tiene actualmente 78.81 puntos en el índice de competitividad. Esto es a nivel mundial. Utiliza el puesto 15 de 141 países analizados. Indicador 4. Barrera de entrada. Una calificación de 7. Su calificación es de 7, ya que existe la ventaja de que los países que son parte de la Unión Europea están exentos de aranceles para poder intercambiar sus mercancías. Indicador número 5. Riesgo país. Calificación de 5. Esto es debido a que Francia es muy estricto con sus controles de calidad. Para poder ingresar a su mercado se necesita llevar un buen
y control en sus productos. Indicador número 6. Opciones de distribución física. En esta ocasión su calificación es de 7. Su calificación es de 7 ya que cuenta con muchos accesos de vía marítima y aérea, pero su mercado interno se mueve en su gran mayoría a través de cadenas de distribución. Costos de operación en el país. Este es el indicador número 7. Su calificación es también, es de 6. Su calificación se debe a que en el caso de los precios minoristas, del minorista medio, en los productos orgánicos en Francia durante el periodo de estudio es superior a 25 y 35% a los productos convencionales. Los precios de estos minoristas difieren con el resto y con respecto a los supermercados, ya que el minorista tiene un precio siempre más elevado en su producto. Y el indicador número 8. Accesibilidad a canales de distribución. Este también tiene una calificación de 6. Su calificación es de 6 ya que en muchos sectores la venta mayorista y minorista independientes ya están desapareciendo rápidamente y siendo reemplazadas por las cadenas y redes de distribución. Buenas tardes, licenciada. Continuando con lo que es la herramienta país, voy a hablar un poco sobre lo que es el país de Suecia. En cuanto a la distancia, geografía y cultura, Suecia cuenta con una población de más de 10.000 habitantes, de las que estas se dividen en personas jóvenes, personas de edad medio joven y personas mayores. De las personas más jóvenes, entre 0 a 24 años, forman casi el 28% de los habitantes. De 25 a 64, el 51%, y de más de 65, el 20% de los habitantes. Esto nos da de que la población es relativamente envejecida, pero es por el estilo de vida que ellos manejan, en los que tienen menos cantidad de hijos y tratan más que todo de disfrutar lo que es su vida. Sin embargo, Suecia tiene una natalidad del 12.1% sobre 1.000 habitantes, a diferencia de lo que es su mortalidad, que es de 9.4 sobre 1.000 habitantes. Y es de destacar de que la mortalidad en ellos es más que todo por problemas de salud y más que todo por la edad, no por problemas de delincuencia. En cuanto a la cultura, ellos se concentran bastante en lo que es la familia. También manejan diversidad de idiomas porque ellos tienen bastante población migrante, por lo que tienen alrededor de 200 lenguas y manejan lo que es varias culturas, una diversidad de culturas. Esto nos lleva más que todo a que Suecia es un buen país para poder comercializar. Sí sería un tanto difícil la entrada, más que todo por el idioma sueco, que es el que más predomina. Sin embargo, por la diversidad de idiomas, ellos manejan bastante lo que es el inglés. Eso da cierta ventaja. Es por eso que se le ha dado una nota de 8. También porque es un país bastante extenso. Para poder cubrir todo lo que es el mercado de Suecia se necesitaría una gran logística, ya que Suecia cuenta con
450.000 kilómetros cuadrados. Es un país bastante extenso, pero sí se podría llegar a enfocar a un país, a una región determinada. Suecia cuenta con su capital, que es Estocolmo, y sus principales ciudades, que es Gotemburgo, Malmö y Uppsala. Ahora, en lo que respecta al tamaño de mercado, e intensidad competitiva, quiero abarcar los dos. Las exportaciones que nosotros realizamos al mercado de Suecia rondan los 3.3 millones que fueron en el 2019. Años atrás, en el 2015, alcanzamos a exportar 5 millones. Sin embargo, las exportaciones bajaron. Esto fue más que todo cuestiones nuestras, por caída del sistema de aduanas en febrero del 2016, que causó una contracción en las exportaciones del menos 9%, y igual una reducción en las exportaciones del azúcar, debido más que todo a que se envió un contingente de este producto a China. Por esa razón, las exportaciones decayeron en el 2016 a casi $1 millón, después de haber enviado casi 5 millones. Sin embargo, el gobierno ha estado impulsando bastantes programas y ha estado bastante en comunicación con el país de Suecia, por ser parte de lo que es el acuerdo de la Unión Europea. Entonces se ha tratado de la manera de volver nuevamente a impulsar lo que es el mercado con Suecia, las exportaciones con Suecia, a alcanzar a lo que en el 2019 se logró de 3.3 millones. De esto, la mayoría que se exportó fue café, que representó 3.16 millones, que es el producto que más nosotros enviamos a Suecia. Esto es una ventaja para nosotros en cuanto a lo que es el producto que nosotros hemos decidido exportar, que más adelante se va a explicar. En cuanto a las importaciones que realiza Suecia, el 70% proviene de la Unión Europea. Ellos exportan la otra parte de otros países, de terceros países, que en eso estamos incluidos nosotros, países del área americana, pero la mayoría de los productos que ellos importan son del área de la Unión Europea, y sus principales socios comerciales son Alemania, Noruega y Finlandia, principalmente estos 3 países. Sin embargo, los productos que ellos más importan son lo que son vehículos y repuestos de vehículos, celulares. Esos más que todo son artículos tecnológicos, aunque también se exportan bastante lo que es frutas y verduras y productos para el consumo en menor cantidad. Sin embargo, siempre es bastante significativo, considerando el nivel de importaciones que realiza lo que es el país de Suecia. Sus importaciones son estables y estas nunca superan lo que son las exportaciones, por lo que siempre se ha considerado a Suecia como uno de los países con un superávit comercial bastante positivo. Jamás o muy raras veces ha tenido un déficit comercial, y esto es una ventaja que posee el país de Suecia. Ahora, referente a las importaciones específicamente de mermelada, entre el 2016 y 2018, Suecia importó 787 millones en promedio de este producto. Por supuesto, no solamente se incluye mermelada, sino que se incluye también jaleas y otras confituras. De estos 787 millones, 1 millón venían provenientes de lo que es en los países de Centroamérica. Para el 2018, solo en el 2018,
con el resto del mundo, Suecia importó 817 millones de ese producto, pero solamente de los países de Centroamérica, solo importó de Costa Rica, de El Salvador, básicamente que fue no una cantidad considerable ni significativa, y no precisamente era de mermelada, y de Honduras. Por esa razón, en cuanto a tamaño de mercado, se ha considerado una calificación de 9 por el nivel de las importaciones que realiza Suecia, pero en intensidad competitiva estaría como en un 7, debido a que nosotros nunca hemos realizado importaciones por nuestra parte, exportaciones de este producto al país de Suecia, sino que ellos lo adquieren por medio de otros países que son un poco más fuertes de lo que somos nosotros. En cuanto a las barreras de entrada, las barreras de entrada es una ventaja el que nosotros tengamos lo que es un acuerdo comercial con la Unión Europea, porque nos da la ventaja de los cero aranceles en ciertos productos. Esto supone que el movimiento y tráfico de bienes y servicios dentro de esta unión están exentas del pago de cualquier tipo de arancel. El intercambio comercial entre países de la Unión Europea requiere, no obstante, que el empresario disponga de un número de identificación fiscal intracomunitario para la gestión de los impuestos. No obstante, como El Salvador ya cuenta con experiencia en cuanto a las negociaciones comerciales con Suecia, y Proesa es uno de las principales instituciones que ha estado apoyando a nosotros como país en las exportaciones a Suecia, no encontramos como una dificultad en barreras arancelarias. Y en cuanto a las barreras no arancelarias, sí, Suecia, por ser un país desarrollado, tiene ciertas medidas en cuanto a productos agrícolas, pero como nuestro producto no es tanto que se vaya a exportar de una forma en su estado natural, sino que ya va a ser preparado, es diferente el trato que se le da. Sin embargo, siempre habría que investigar y tomarlo un poco más en cuenta. Otra de las barreras tal vez sería las cuestiones sanitarias y fitosanitarias para proteger la salud de las personas y los animales dentro de las fronteras. Esto es algo que tiene bien marcado lo que es el país de Suecia. Y otra de las barreras no arancelarias, como ya se sabe, son los principales socios comerciales, y lo que es básicamente el idioma, pero no se considera tan fuerte. Por eso se ha considerado como una calificación de 8, por no ser algo que no vaya a ser superable. Pueden haber obstáculos en ciertos puntos, pero es algo que se pueden superar y que no se le considera como una mayor limitación. Ahora, con lo que es el riesgo país, Suecia es uno de los mejores países en el mundo. La economía de Suecia se caracteriza por ser un sistema mixto entre el socialismo y la economía de mercado, con una buena distribución de la renta y uno de los mayores niveles de renta per cápita del mundo. La renta per cápita de este país ronda los 46.000 euros por persona, lo que le da una estabilidad bastante estable y positiva a lo que es a lo que son los habitantes suecos.
es más, forma parte del grupo de países con una distribución de renta más igualitaria, y ya que tiene un índice de Gini de 0.292, que es por debajo del de la Unión Europea, que se sitúa en el 0.315. Otra cuestión importante en lo que se refiere al riesgo de este país es que es en la importancia de su economía de escala internacional, que esta se gestó en el cambio del modelo productivo que se tuvo en la década de los 90, de una economía basada en los sectores más tradicionales, y a otros a un nivel, a otros de un mayor valor añadido. Esto le ha permitido sortear relativamente bien las crisis financieras que se han estado viviendo actualmente y mantener unos índices de crecimiento notable. En el Producto Interno Bruto ronda lo que son los 474.000 euros. Igual mencioné lo que era el PIB per cápita. Para la tasa de inflación, Suecia maneja una política monetaria con un carácter expansivo, lo que esto potencia más que todo el incremento de la deuda en los hogares. Las personas tienen un mayor poder adquisitivo y manejan una política de una inflación fija del 2%, lo que les permite a ellos no excederse de ese 2%. Generalmente la inflación de Suecia ronda lo que es el 1.2, 1.5, máximo 2% de su inflación en cada año, y que se mantienen unos tipos de interés de referencia reducido, y esto beneficia a lo que es el poder adquisitivo en las personas y que ellos tengan un mayor consumo. El consumo de los hogares se ve bastante reflejado en lo que es la baja inflación, y es un factor bastante positivo. Por último, lo que son las clasificadoras de riesgo sitúan a Suecia como una categoría AAA. Tanto las agencias de Standard & Poor's, Fitch y Moody's le dan las tres el AAA a Suecia, y COFACE le da una calificación de riesgo país de A2 con un clima de negocios de A1, y se establecen ciertas fortalezas dentro de la economía de Suecia, como es que es una economía abierta y diversificada y bastante competitiva. Es un país especializado en la producción de tecnología y bastante en la economía verde. Tiene finanzas públicas en buen estado y la demografía es cada vez más dinámica. Ellos, en cuanto a las finanzas públicas, es uno de los países que maneja bajos niveles de deuda pública. Cada año van reduciendo y muy raras veces ellos vuelven a endeudarse más. Su deuda pública no ha ido en crecimiento, sino que esta decrece con los años. En cuanto a lo que es actualmente la emergencia del COVID-19, ellos son bastante confiados en parte de la estabilidad y la confianza que le dan a su población, por lo que ellos no han restringido completamente ni han guardado cuarentena. Hay casos confirmados actualmente. Al 1 de abril del 2020 tenían 4.000 casos activos. De estos, 180 decesos y 16 recuperados. Sin embargo, como decía, Suecia no ha tomado medidas de cuarentena obligatoria, pues considera que sus ciudadanos toman las medidas necesarias y aplican el aislamiento social. Se permite todavía el ir a los bares y restaurantes, pero sin entrar
pero se mantienen las prevenciones y las recomendaciones. El gobierno también impulsa realizar trabajos desde casa y la permanencia de las personas mayores en sus casas. Tomando en cuenta antes de lo que es la emergencia del COVID-19, en cuanto al riesgo económico, Suecia es bastante estable y es uno de los mejores países a nivel mundial, por eso se le da una calificación de 10. Habría que ver y esperar cómo impacta lo que es el COVID-19 en este país desarrollado. Sí tenía entendido de que iba a haber una conferencia de prensa más recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud en relación al COVID-19 y probablemente han puesto un poco de más restricciones. En cuanto a las opciones de distribución física, Suecia es un país que cuenta con bastantes vías de distribución. En las opciones de distribución física sí contemplamos lo que eran los embalajes y cómo se va a mandar lo que es el producto en físico, pero nos concentramos más que todo en las vías de distribución, porque el producto siempre se va a enviar en lo que es contenedor, pallet, a través de cajas, por medio de envases, pero nos concentramos ahorita más que todo en enfocarlo el medio en que se va a mandar. Entonces en lo que es Suecia tiene bastantes redes de carretera que constan de unos 220 kilómetros, de los cuales 1920 kilómetros son de autopistas. Aunque en general las carreteras son buenas, el gobierno no realiza mucha inversión física en infraestructura. Es más, por lo general no suelen darle mucho mantenimiento, aunque el gobierno sí lo está preveyendo hacer muy recientemente. En lo que es red de ferrocarriles, el tren es un transporte bastante utilizado habitualmente por los suecos, especialmente la red de trenes de cercanías, aunque se está produciendo un incremento notable de la demanda de los viajes regionales y en el tráfico de mercancías, más que todo porque Suecia es un país bastante extenso, entonces ellos manejan redes internas dentro de sus ciudades, pero para los trayectos más alejados hay varios lugares en los que tienen que usar avión. Entonces el transportar mercancía de avión a un puerto a otro es bastante complicado, por eso están viendo la manera en cómo mejorar la parte de ferroviaria para el traslado de mercancías y de pasajeros a nivel interno del país. En la red de puertos, el transporte marítimo es clave para el comercio de Suecia, tanto a escala nacional como internacional. Suecia cuenta con 3 principales puertos, que son el de Gotemburgo, Trelleborg, Estocolmo. Gotemburgo es el mayor de toda la región de Escandinavia y de Báltica, y que se concentra en torno al 30% del comercio exterior del país, y tiene una conexión con más de 130 destinos en todo el mundo. Es denominado como uno de los puertos marítimos más grandes de la localidad nórdica, con una extensión de 15 hectáreas, junto a grúas pórticas y un conjunto de máquinas con tecnología de punta para brindar una mayor confort a la cartera de clientes. Es el único puerto de Suecia en la zona capaz de atender buques
portacontenedores modernos bastante extensos, ya que la mayoría podría estancarse al llegar a otros puertos por las extensiones o el ancho de las entradas. En cuanto a la red de aeropuertos, hay 48 aeropuertos de uso civil con servicios regulares en todo el país. Los más importantes son Arlanda en Estocolmo, Landvetter en Gotemburgo, Sturup en Malmö, Bromma, Skavsta y Göteborg en Gotemburgo también. Ahora, por esta razón, se le da una calificación de 8 a Suecia, más que todo por la extensión del país. No es porque no cuente con una red de distribución fácil, o que no sea dinámica, o que no la cuente, sino que porque la extensión del país, habría que analizar también a qué ciudad en específico se podría comenzar a ingresar lo que es el producto, más que todo porque sería un uso de vías básicamente multimodal, por decirlo así, que se estaría utilizando. A la entrada obviamente del envío del producto sería marítimo, sin embargo para llegar al proveedor habría que considerarse lo que es el envío por avión, dependiendo de qué lugar sea, o por tren, o por medio de transporte terrestre. Entonces sí habría que considerar esa parte. Y también se tomaría en cuenta en la parte del costo de la operación en el país. Ahora, ¿por qué se le da un 9 al costo de adopción de operaciones en el país? Aquí es bastante complicado el poder analizar cuánto sería el aumento en el precio de la exportación, porque hay que considerar los costos por la producción del producto, costos fijos y costos variables que van a ir inmersos. Pero se le ha dado 9 porque se está tomando en consideración lo que es la utilización del Incoterms correcto. Como se sabe, hay varios tipos de Incoterms, y en esos están aquellos en los que podemos nosotros responsabilizarnos de la mayoría de los costos y estar un poco más seguros y tomar el control de nuestra mercancía, o utilizar un Incoterms que se absorba un poco más de los costos el comprador. La desventaja de esto es obviamente de que no tendremos nosotros el control de la mercadería, de la mercancía al enviarla. Pero si utilizamos un Incoterms correcto en el que podamos negociar con el comprador un precio justo, con la ayuda igual de la institución de Proesa, que tiene bastantes contactos con el país sueco, creo que podríamos estarnos beneficiando y encontrar un buen margen de ganancia, y en el que el precio de la exportación no sea tan alta. En cuanto a la accesibilidad y canales de distribución, en los últimos años Suecia, al igual que muchos otros países desarrollados, ha experimentado la aparición de varios centros comerciales fuera de la ciudad. No obstante, aún existe un gran número de pequeños comercios que venden productos de gama alta y más especializados.
La distribución en Suecia es muy estructurada y dominada por unos pocos grupos de gran tamaño. Una gran parte de las importaciones suecas se realizan y comercializan a través de importadores, mayoristas y agentes, sobre todo en el sector de los bienes de consumo y las materias primas industriales. El sistema de distribución comercial en Suecia, de manera análoga al resto de los países escandinavos, se caracteriza por su concentración y centralización. La distribución de los productos alimenticios se lleva a cabo por mayoristas especializados y que dominan tres grandes cadenas: el ICA Gruppen, que es uno de los mayores supermercados en Suecia, el Coop Norden y el Axfood. También están presentes en el mercado otras cadenas suecas como, no puedo pronunciarlo, son varias cadenas suecas y europeas. Los agentes comerciales constituyen un canal de intermediación muy utilizado por las empresas de este país, y su marco legal viene regulado por la Ley de Agentes Comerciales desde 1991. La Asociación Sueca de Agentes es una asociación muy activa, que además de actuar como asesor también organiza ferias. Tiene un papel especialmente importante en la industria del calzado y textil, pero en general se muestra bastante abierto para otros sectores. Es por eso que en parte de los canales de distribución se le da una calificación de 8. No va a ser sencillo buscar un distribuidor, un canal de distribución, pero así como en la parte de las barreras de entrada, no es algo que no se pueda superar o que sea un mercado complejo. Es bastante superable y, como decía yo anteriormente, la ayuda de otras instituciones y nuestras negociaciones comerciales ya con el país sueco en cuanto a las exportaciones del café nos pueden abrir un poco más la apertura del mercado. Al final, la herramienta país nos da una ponderación para el país de Suecia del 8.35, lo que lo califica a este país como el principal para el tipo de producto que nosotros queremos comercializar. Y basándonos en lo que se ha investigado de este producto, así es como se ha determinado también el tipo de producto que nosotros pensamos exportar, que es mermelada, pero sí se ha considerado otros factores específicos del país para poder decidir cuál es el sabor más indicado para poderlo exportar, y eso lo van a explicar mis otros compañeros más adelante. Por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias. FODA. El país que elegimos como grupo es Suecia, ya que es el país que obtuvo una mayor calificación en todos los aspectos del resumen de herramienta país. Fortalezas. Como miembro de la Unión Europea, que es Suecia, forma parte de la Unión Aduanera junto con el resto de países miembros. Esto supone que el movimiento de tráfico de bienes y servicios dentro de esta unión están exenta del pago de cualquier tipo de aranceles. Otra fortaleza es el excelente sistema de logística de embarque entre ambos países, o sea, El Salvador y Suecia. Como tercera fortaleza tenemos que se utilizará el producto nacional como materia prima, ya que es de excelente calidad y más accesible. Estamos hablando del producto del café para elaborar la mermelada.
En oportunidades, El Salvador no realiza exportaciones de este producto actualmente. O sea, tenemos la oportunidad de ser los primeros y abrir un nuevo mercado, un nicho para este producto. Número 2, aprovechamiento del acuerdo de la asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Tenemos esa ventaja. Y como tercer oportunidad, dentro de las negociaciones comerciales con el país sueco se encuentran las exportaciones del café. O sea que nuestro café ya es conocido en el mercado de Suecia. Ya sería como que una ventaja mayor para poder introducirnos con la mermelada. Debilidades. Nuestro producto no es conocido en el país destino. Otra debilidad, falta de experiencia en trámites de exportación a la Unión Europea. Y otra debilidad, el cumplimiento con la demanda una vez ya establecidos con el producto, debido a que el equipo necesario para la elaboración del producto no lo tenemos a grandes escalas. Y amenazas, alta competencia frente a los principales socios comerciales de Suecia, siendo estos países fuertemente competitivos tanto en precio y en sus bajos costos, calidad y vías de acceso al país. Otra de las amenazas es que existen ciertas restricciones, especialmente en lo que se refiere a los productos agrícolas, con la implementación de la PAC. Ellos manejan un sistema de calidad muy estricto. Y otra de las amenazas, la aplicación de compensaciones al exportar e importar productos agrícolas para favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la Unión Europea. Implica un cierto número de sistemas para controlar y regular los productos que entran en el territorio de otros países de la Unión Europea. Muy buenas noches, licenciada. Continuando con la exposición, yo les hablaré un poco sobre lo que es la selección del producto. Como se mencionó anteriormente, Suecia es un país con un alto consumo de mermeladas, principalmente de aquellas elaboradas con productos naturales y que tengan menos colorantes o sean bastante artificiales, debido a que es un mercado el cual pues cuida mucho de su salud. Al año Suecia importa más de 60 millones de mermeladas, el cual se observa de que es muy demandante dicho producto en el mercado. Sin embargo, pues las condiciones climatológicas que el país presenta no es suficiente para poder cultivar y diversificar lo que son los cultivos en frutas, porque es un país bastante frío, ¿verdad? Entonces, más que todo, pues ellos solo producen lo que es mermelada de manzana, porque es uno de sus frutos a los cuales pues producen con abundancia. Las preferencias del consumo sueco se basan en productos naturales de alta calidad y a precios cómodos. Por lo general, los suecos consumen muchos productos locales, sin embargo, sus preferencias pueden ser redirigidas a productos que demuestren alta confianza. No poseen un sabor en específico de consumo, pues estos prefieren sabores nuevos, experimentar sabores exóticos que les atraigan su paladar. Por tal razón se llegó a considerar de que la empresa La Mermellate incursione al mercado sueco con la mermelada de café. ¿Y por qué razón se decidió esto? Dada a lo que ya se mencionó con anterioridad, pues cabe destacar de que una de las principales consideraciones es sobre el gusto sueco por el consumo de sabores exóticos.
Y la segunda es por la exportación de café que El Salvador realiza a Suecia, ya que en cuanto a la exportación de café, pues Suecia es a quien es El Salvador, les exporta bastante café, nada más pues entre el año 2018 y 2019 se destaca que 27.000 quintales de café fueron exportados a Suecia, y esto sin duda alguna pues abre una gran posibilidad para poder incursionar en dicho mercado con la mermelada de café. Y otra de las principales razones es de que la accesibilidad sobre la adquisición de insumo, en este caso el café, nos brinda grandes ventajas sobre los costos y en uso menor de productos artificiales, brindando un producto con valor para el consumidor sueco. Además, las facilidades de ingreso, no solo a la exportación, sino a la introducción al mercado de Suecia. Y por esta razón, pues fue que se decidió elaborar lo que es la mermelada de café. O sea, más bien, ¿cómo será lo que es la mermelada de café? ¿Qué sabor tendrá? O sea, y todo lo que se refiere cuanto a la mermelada de café. Ok. La mermelada de café presenta un sabor dulce, intenso, con pequeños destellos amargos. Gracias al café y a un aroma exquisito, pues por sí sola pues se vende. Solo el hecho de que su base es el café. En Suecia es bastante consumible el café, entonces en sí la mermelada ya lleva un gran boom en lo que es en el mercado sueco. Esta mermelada permitirá que todas las personas intolerantes a esta infusión pues tengan un condimento energético y aromático para empezar el día con fuerza, con ganas, con mucho más ánimo, siendo consumistas de la mermelada de café, ¿verdad? Esta mermelada ellos la pueden acompañar de diferentes maneras, como pueden prepararla ya sea combinándolas con un helado, con chocolate, con galletas, con bizcochos e incluso hasta con tartas que se preparan de un momento a otro en lo que es el desayuno. Sin duda alguna, pues esto resulta ideal para disfrutar en el desayuno, en la merienda o incluso para acompañar y dar un sabor especial a cualquier plato de comida. Esto pues es más que todo la característica que tiene en cuanto a la mermelada de café, que es bastante innovador el hecho de exportar mermelada de café al mercado de Suecia, que sin duda alguna pues será bastante eh, o sea que será bastante, como le dijera, bastante atractivo para dichos consumistas el hecho de poder dejar de consumir, no dejar de consumir, sino de comparar una mermelada de manzana y que ahora pues resulte de que exista una mermelada de café en ese país. O sea, va a ser algo bastante interesante. Entonces ahí se ven grandes oportunidades a la cual la empresa La Mermellate tendrá al momento de incursionar en el mercado de Suecia. Entonces, como conclusión grupal se tienen las siguientes. De acuerdo al análisis de los países seleccionados, a los cuales son Italia, Francia, España, Suecia, se ha determinado que el país más idóneo para la mermellate para que ésta se pueda internacionalizar es Suecia, ya que su mercado es uno de los más consumistas en jaleas y mermeladas en Europa, por la que vemos oportunidad teniendo en cuenta que ya existen relaciones comerciales y la distancia geográfica, cultural y tamaño del mercado. Estos pues no significarían una barrera para comercializar. Para la elección se tomó en cuenta la facilidad en los canales de distribución de los países seleccionados, en los que podemos ver de que su distribución es similar, pues su distribución mayor está en las minoristas
las cuales son las tiendas familiares, pequeños negocios o ventas ambulantes. Para llegar a todos los minoristas, pues se debe de negociar con los distribuidores mayoristas en el país de Suecia, donde el precio será según el que lo determine para concretar pues las ofertas, ¿verdad? En cuanto a la elección, también se tomó en cuenta el riesgo país, en donde los calificadores de riesgo determinan cómo se encuentran económicamente el mercado, y si bien es cierto, son países económicamente estables. Es importante analizar que los factores de riesgo, ya que un cambio en el entorno empresarial o político pueden generar grandes riesgos y pérdidas en la garantía de estabilidad para las empresas e inversores que quieran hacer negocios en dicho país. En el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica se les otorga grandes beneficios arancelarios y además pues propicia oportunidades de acceso preferentes para las exportaciones de El Salvador, por lo que la mermellada tendrá beneficios en aranceles, lo que le ayudaría a ofrecer precios más competitivos en el mercado. En cuanto a las mermeladas en Suecia, sin embargo, están las barreras no arancelarias con las que deben de cumplir, como el registro sanitario de dichos productos, ¿verdad?, al país de destino. Estos pues son imposibles de evitarlas, ya que garantizan la buena conservación del producto y la manipulación como tal, y es lo primero pues lo que un país pues cuida, es de que su mercado pues esté consumiendo productos que no dañen a la salud como tal. Además, ya que es un producto para consumo humano, pues también se deben de cumplir con los procedimientos y permisos en el país de origen. En el mercado sueco es muy competitivo, tanto como en sus productores locales como los internacionales, por lo que se debe de invertir en productos nuevos y con valor agregado, según la demanda de Suecia, como las mermeladas naturales libres de azúcar. Teniendo en cuenta pues el consumo de mermeladas en Suecia y por su reducida capacidad de producción de frutas por condiciones climatológicas, entre otros factores, se ha seleccionado como país propuesto para que la mermellada internacionalice sus productos ingresando con una novedosa mermelada de café, por lo cual con anterioridad pues ya se les había explicado. Sin duda alguna, este es un producto innovador con el cual pues la empresa podrá incursionar al mercado sueco, teniendo un gran éxito en lo que es la exportación de su producto, la mermelada de café. Esto ha sido todo por hoy con lo que es nuestro equipo de trabajo. Gracias. Muy buenas noches.